¿Cómo están, profesor, compañeros? La exposición que les voy a hacer en este momento es acerca de la gestión de riesgos financieros en bancos latinoamericanos. Puntualmente, este artículo es basado en un banco peruano que se llama Banco Ramón, pero mi tema principal es la gestión de riesgos o el riesgo financiero, entonces me parece que es un artículo bien interesante. Este artículo es gestión de riesgos financieros, experiencia en un banco latinoamericano, creado por Edmundo Lizarzarburu, Luis Bergún y Julio Kipsen, profesores de la Universidad de ESAN de Lima, Perú y de la Universidad ICESI de Cali, Colombia. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la gestión de los riesgos financieros? Porque pues, dentro de una entidad bancaria es muy importante, ya que permite pues como controlar y monitorear los riesgos que pueden pues, afectar la estabilidad financiera de ellos. ¿Por qué? Básicamente porque eso es en lo que se trata, o ese es un nicho de mercado, ¿cierto? Ofrecer crédito, pero esos créditos también cómo entonces es el retorno, ¿cierto? ¿Cómo es el pago y cómo se pueden blindar ellas para que claramente también no se vean perjudicadas caso tal de que o se puedan pues blindar um, para una eventual crisis. Entonces, ¿cuándo aumenta la importancia de gestionar el riesgo? Especialmente después de las crisis financieras. Principalmente eh, cuando hay fallas en la supervisión. ¿Por qué? Cuando hay fallas en la supervisión, porque hay fallas en el monitoreo, en el control, porque el sistema puede fallar y si no hay control, no tenemos cómo gestionar, porque realmente no tenemos información clara para poder saber cómo se va a gestionar ese riesgo, ¿cierto? Entonces, Eh, la sofisticación de derivados, ¿qué quiere decir? Que muchos productos eran complicados de manejar y muy difíciles de valorar. Y a eso, la crisis del 2008, que ya la había mencionado, mm, cuando los créditos bancarios se otorgaron y fueron de alto riesgo, claramente, porque los deudores dejaron de pagar, entonces se generaron muchas pérdidas para los bancos, se quebraron muchas instituciones y debido a esto se produjo pues, la crisis global, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el sistema financiero peruano, que es el banco en el que se basa el artículo, que es esos son como los entes que lo regulan a ellos, que es la regulación de la SBC, ¿cierto? Que es como la que le revisa o la que está revisando pues como la estabilidad financiera en el caso de nosotros de la superintendencia financiera. De nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a Colombia, ¿cierto? Eh, Acá que tienen una baja bancarización, es decir, que apenas en ese momento que realizaron el estudio, que fue en el 2011, apenas estaba pues como en crecimiento o en auge pues como toda la parte de gestión bancaria en Perú. Y el crecimiento del Producto Interno Bruto que eh, según pues el artículo favorece la expansión del crecimiento. Perdón, favorece la expansión de los créditos, Bueno,
Aquí en el marco regulatorio de Basilea, ¿por qué es importante tanto? Porque, eh, porque es tan importante Basilea, como yo lo manifestaba en el video anterior. Basilea es un conjunto de reglas o de normas o de regulaciones, de, de consejos, ¿cierto? Pues por decirlo de alguna manera, o como de... mm, es que no sé cómo decirlo muy bien, como de recomendaciones generales para mejorar y para blindar eh, los bancos de pérdidas inesperadas, como lo que pasa en las crisis. ¿Qué hace en este marco regulatorio? Mejora la calidad del capital, reducir el riesgo sistemático y limita el apalancamiento excesivo. Es decir, las empresas o las entidades tienen un límite que les dice, hey, bueno, hasta aquí les puedo prestar, ¿cierto? Entonces acá, ¿cuáles son los objetivos que ya les comenté? Entonces, mejorar la calidad del capital, reducir el riesgo sistemático y los límites de apalancamiento, que es lo que les acabé de contar. Hey, empresas, ya, hasta acá les puedo prestar para su apalancamiento, porque según pues sus estudios, según sus estados financieros, no podemos darles pues como más, ¿cierto? Aquí tenemos tres pilares importantes, que son este capital mínimo y cobertura, ¿cierto? Que es como el capital mínimo requerido. Eh, ¿Qué estudia esto? Por ejemplo, el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional. Acá en la gestión y supervisión y en la disciplina de mercado. ¿Qué? Que se vuelva transparente la divulgación pues, de la información. Ya pasa ahora pues que todo eh, todas las empresas para que les puedan prestar mínimamente deben haber operado 2 años, donde los bancos puedan comparar cuál ha sido su crecimiento mínimamente en esos 2 años y qué tan aptos son o no para generarles un préstamo, ¿cierto? Y eso, ¿por qué se hace en este momento? Precisamente para esto. Eh, ¿Qué tanta capacidad tiene esa entidad para retornarme el préstamo que le estoy haciendo? Se estudia ahí mismo los ratios de liquidez. Es decir, acá, ¿qué se midió acá? La capacidad que tiene el banco para sobrevivir 30 días ante una crisis financiera. Y acá, en un fondeo estable neto, ¿qué quiere decir? Que evaluaron la estabilidad financiera a largo plazo del banco. Bueno, acá llega la clasificación de riesgos financieros, ¿cierto? Que es riesgo de crédito, de mercado, el operacional y otros riesgos, que no solamente existen estos tres, pueden haber estos otros riesgos o pueden haber comportamientos aleatorios que nadie espera y que hacen parte del mismo proceso. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ese tema, ¿cierto? Entonces, aquí, este, que es el riesgo de crédito, que es el más importante para un banco, ¿cierto? Porque en eso es en lo que se basa en eso es en lo que se basa su operación. Es decir, que sea transparente, el riesgo del emisor, el riesgo de concentración. Es decir, qué posibilidad de cumplimiento hay por parte del emisor. Eh, el incumplimiento, acá, riesgo de contraparte, es el incumplimiento con el que se realiza pues como una operación financiera. Bueno, y acá como el riesgo de concentración es que mm, si otorgan muchos créditos no es menos autor o cliente. Por ejemplo, lo que pasó en la crisis del 2008,
que fueron créditos desmedidos por hipotecas. Eh, Acá, en el riesgo de mercado, ¿qué tenemos acá en el riesgo de mercado? Tasas de interés, riesgo de tipo de cambio, sabemos que este es un riesgo latente, pues realmente los tres son riesgos latentes. Este riesgo de commodities, ¿qué es? Las variaciones en los precios de las materias primas, que eso se ve mucho en las empresas manufactureras. Tenemos acá el riesgo operacional, por ejemplo, problemas tecnológicos, que eso sí que se ve en este momento. Por ejemplo, vemos como a Colombia, cómo se caen sus operaciones, cómo eso afecta a las empresas, a las personas, ¿cierto? El riesgo de transferencia, errores en las operaciones financieras, ¿cierto? Y acá, riesgo de modelo son los errores que se pueden presentar en los modelos que hay establecidos matemáticamente para medir riesgos, como cuáles, por ejemplo, el ARIMA, el SARIMA, el GARCH, que todos son modelos pues econométricos que nos ayudan a tomar decisiones, pero que muchas veces también pueden fallar. ¿Cuándo puede fallar? De pronto, que estén mal estimados, que hayan variaciones aleatorias, que se aproxime una crisis y el modelo no la logre determinar, ¿cierto? Y aquí otros riesgos, por ejemplo, son riesgos de liquidez, es decir, que falten recursos para cumplir pues, como todas las obligaciones que tengan. Cambios de normativa, ahora por ejemplo que vamos a cambiar de gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a regular este nuevo país? Entonces, ahí existe este riesgo latente. Fraudes, por ejemplo, aquí en el factor humano, o errores que se puedan causar. Y acá, en este moral hazard, ¿qué es? Que una persona asume pues riesgos muy altos eh, y que no soporta pues como las consecuencias, ¿cierto? Tenemos entonces qué hallazgos realizaron dentro del Banco Ramón, eh, que se realizó una estrategia crediticia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y ya se utilizan todos los bancos, el scoring crediticio. Hey, ¿qué puntaje tenés para poderte prestar? Mínimamente hay que tener un puntaje para que nos puedan otorgar un crédito. El rating, que es el utilizado para las empresas y es como el nivel de riesgo empresarial. Y este que es el Buró de Personas y Empresas, que se aplican pues como métodos diferentes según el tipo de cliente que sea. Acá en la gestión de mercado, que se realizó una metodología de vector de autorregresión con un 99% de confianza, excelente nivel de confianza, quiere decir que es pues, altamente confiable, 99% estamos hablando que estamos casi totalmente con la certeza de que es o no es así esta gestión de mercado, esta herramienta que estima como las pérdidas que van a tener dentro de condiciones normales y este que es un simulador de capital económico que determina pues como cuánto necesita el banco para absorber pérdidas. Una gestión operacional, un buen gobierno corporativo, yo siempre lo he dicho, he sido muy insistente con este tema. Eh, el gobierno corporativo, por ejemplo, ¿qué pasa mucho con las empresas? Hey, eh, las empresas no tienen un ente que las regule, por eso el gobierno corporativo es tan importante para las empresas. Por ejemplo, con los bancos sí pasa que Brasilea los está siempre vigilando o los está regulando, las empresas no. Y bueno, y aquí tenemos como riesgo estructural, que es el riesgo de interés o riesgo de liquidez, como decíamos hace un momentico, que no se tenga pues como cubrir eh,
o no tenga como los recursos para operar normalmente. Y en la interés son como los cambios de las tasas que afectan pues los ingresos y los costos financieros. Esto fue como pues el desempeño financiero que tuvo el banco durante el 2011. Entonces, ¿qué podemos nosotros aquí concluir? Que la gestión de riesgos es fundamental para garantizar la estabilidad financiera, no solo de un banco, también de una empresa. Que Brasilea, que es la normatividad o lo que rige, es como esta parte de aquí arriba que les estaba comentando, como, como el marco regulatorio al que se rigen pues como los bancos, que les permite tener muy buenas prácticas y que dentro de este banco los resultados financieros evidencian pues una adecuada gestión de los riesgos dentro de su operación, ¿cierto? Eh, Dentro de este también, que claramente los riesgos de crédito, de mercado y de operación son más importantes para las entidades financieras. Precisamente por eso, porque eh, ese es pues como su nicho de mercado. Bueno, muchas gracias. Eso es todo